El escandaloso cambio en los resultados electorales del año 2000 en Perú reveló la existencia de una estructura criminal construida para torcer la voluntad popular. Con la ayuda del Congreso, el Poder Judicial, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y los medios de comunicación. Hoy te hablaré del fraude electoral del año 2000 y sobre cómo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos lideraron esta red criminal para reelegirse, mientras Keiko era primera dama. Día 3, construyendo la mayor enciclopedia de Internet sobre la corrupción del fujimorismo. Y atento, porque las coincidencias con la actual coyuntura son sorprendentes. En este video del 9 de abril del año 2000, vemos a un tembloroso Alfredo Torres, director de la encuestadora Apoyo, hoy Ipsos, tratando de explicar cómo es que los resultados del boca de urna, que dieron como ganador con una holgada ventaja a Alejandro Toledo, pudieron revertirse significativamente a favor de Alberto Fujimori, quien se presentaba para su tercer mandato constitucional, gracias a una modificación de la Constitución. Una variación dentro de este margen de error de los 3 puntos, hasta el momento a favor de Fujimori, con 47.2%, y Alejandro Toledo con 42.8%. Mientras que en este otro video vemos a Manuel Saavedra, director de la encuestadora Datum, tratando también de justificar los resultados que favorecían a Fujimori. Lo que puede haber pasado en la boca de urna es que las encuestas se nos captaron un estado de ánimo muy emotivo en ese momento por parte de la población y quizás por la presión misma de toda esta campaña que se daba a nivel de todos los medios de comunicación. Seguramente muchos asociamos la idea del fraude electoral solo con una modificación en el conteo de votos, pero lo que nos enseñó el fraude del año 2000 es que para alterar la voluntad popular se requirió un trabajo de varios años y la captura de las principales instituciones del Estado. La captura del Poder Judicial y la Fiscalía. Luego del autogolpe del 5 de abril del 92, el gobierno fujimorista destituyó al menos 13 vocales de la Corte Suprema y al fiscal de la Nación de ese entonces, y pocas semanas después, alrededor de 130 jueces y fiscales del Lima y Callao fueron despedidos. El régimen creó entonces la figura del magistrado provisional, un estatus que eliminaba la estabilidad de los jueces, generando que cualquier decisión que no sea del agrado del gobierno produzca el despido inmediato del magistrado. La ficha fujimorista en la fiscalía era la nueva fiscal de la Nación, Blanca Nelida Colán, quien ante cualquier denuncia contra el gobierno o sus aliados políticos era automáticamente archivada. Fue fiscal de la Nación y reportaba directamente pues a Montesinos y a los intereses de Fujimori. Fue esta fiscalía la que archivó investigaciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción contra Fujimori y Montesinos. Por ejemplo, su cerrada defensa después de que el Vaticano denunciara al DOC de haberle cobrado $50.000 mensuales para dejarlo sacar droga por toneladas. Resulta, por decir inaudito, de que el hombre que precisamente propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos sea la persona de que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera, es más, se daña el prestigio del Perú. La toma del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. La elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones dependía de la Corte Suprema, la Junta Nacional de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Derecho. El Poder Judicial ya estaba tomado, al igual que la Fiscalía, y las universidades, recordarán, estaban intervenidas. Conclusión: los miembros del Jurado Nacional de Elecciones estaban alineados al fujimorismo, y fue el JNE quien eliminó todas las tachas presentadas contra Fujimori cuando se presentó a su reelección del año 2000. He hecho ya un trabajo de reclutamiento a los miembros del jurado, no en 2000, mi trabajo lo he hecho en 98, ya tenía un manejo como oficial del caso de los miembros del jurado. Yo convoco al Servicio de Inteligencia Nacional a fines del año, antes de la resolución, a los 4 miembros del jurado. La OMPE y la fábrica de firmas falsas. En 1999, el diario El Comercio publicó una denuncia cuando descubrió que el partido oficialista Perú 2000 había falsificado más de 1 millón de firmas utilizando cuadernos y datos del padrón electoral en talleres clandestinos organizados por el congresista Oscar Medelius. En su segunda publicación sobre el caso, El Comercio aseguró que uno de sus integrantes de esta red criminal era Rubén Calderón,
jefe de la OMP de Arequipa. Estos hechos debieron generar la inhabilitación del partido de Fujimori Perú 2000, o al menos una investigación, pero la OMP simplemente ignoró las denuncias. El apagón informático y las computadoras paralelas. El mismo día de las elecciones del año 2000, los conteos rápidos de las encuestadoras y de la organización Transparencia daban como resultado que Fujimori no pasaba del 45%. Sin embargo, el sistema de la OMP comenzó a sufrir caídas, a hacerse más lento, lo cual fue confirmado por la misión de observación electoral de la OEA, encabezada por el guatemalteco Eduardo Stein. Tiempo después, una investigación periodística sostuvo la posible existencia de un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional que introducía un falso conteo en el sistema a favor de Fujimori. Los cambios constitucionales para la reelección. Según la constitución fujimorista del año 93, el presidente solo podía acceder a una reelección inmediata, y para nadie era un secreto que Fujimori ganó el año 90 y luego volvió a ganar el año 95, lo cual una siguiente reelección era evidentemente inconstitucional. Pero con el Congreso controlado por el fujimorismo, se presentó la llamada Ley de Interpretación Auténtica, básicamente una de las piruetas legales más escandalosas de la historia política peruana. Fue aprobada en el 96 con el objetivo de permitir una reelección más, a pesar que la Constitución fujimorista lo prohibía explícitamente. En agosto de 1996, esa mayoría aprobó la Ley de Interpretación Auténtica. Frente a este atropello legal, magistrados del Tribunal Constitucional intentaron vanamente detenerlo. La prohibición del referéndum. Cuando el Congreso aprobó la Ley de Interpretación Auténtica, la oposición intentó llevar el tema a referéndum popular, pero habían dos problemas. El fujimorismo había cambiado la ley para que un referéndum requiera permiso del Congreso antes de realizarse. Cuando esa votación se llevó a cabo, la seguridad del Congreso impidió el acceso a muchos congresistas de la oposición. Aquí vemos a un joven chevasco limitando el acceso al Congreso. Quedaba, sin embargo, otra vía constitucional para impedir el acto ilegal, el referéndum. Una masiva movilización ciudadana logró reunir cerca de 1,5 millones de firmas contra la reelección. Este derecho del pueblo también fue pisoteado. Quieren, de alguna manera, coaccionar a los congresistas. Asalto al Tribunal Constitucional. El TC era uno de los pocos organismos que aún no era tomado por el gobierno, pero eso cambió el año 97, cuando Manuel Aguirre Roca, Guillermo Reyterry y Delia Reborrego declararon que la Ley de Interpretación Auténtica era inaplicable y por ende Fujimori no podía presentarse una nueva reelección. El Congreso fujimorista destituyó a los 3 magistrados, dejando el paso libre a Alberto Fujimori. Y acuso a los señores magistrados Lugent, Aguirre Roca, Reyterry y la señora Reborrego Marzano. Sabíamos que habíamos hecho bien. O sea que la gente se daba cuenta que habíamos perdido el cargo, pero habíamos obrado con rectitud. La compra de los medios de comunicación. Mientras todo ello ocurría, los principales medios de comunicación aplaudían las decisiones de Fujimori y perseguían con titulares tendenciosos a la oposición, creando el ambiente perfecto para la reelección del dictador. Años después, Fujimori fue condenado por el famoso caso de los diarios Chicha, confirmándose el pago a diferentes medios populares para publicar información afín al gobierno. Ahora hagamos un breve recuento. El Congreso destituyendo autoridades y persiguiendo opositores. El Poder Judicial protegiendo a políticos de gobierno. La Fiscalía archivando casos en contra del fujimorismo. El Tribunal Constitucional tomado. Una OMP y un Jurado Nacional de Elecciones controlados desde adentro. Y medios de comunicación totalmente alineados al fujimorismo y persiguiendo opositores. ¿Te suena conocido? El fujimorismo construyó el fraude por lo menos 5 años antes, mientras medios de comunicación aplaudían y creaban narrativas para que la gente no se levante. Por supuesto, no lo lograron. Lo que vino después fue la marcha de los 4 suyos y luego la caída de Fujimori con los Vladivideos. Los jóvenes que marchamos por las calles de Lima el año 2000, respirando gas y recibiendo garrotes, somos los adultos que hoy vemos con estupor cómo la película parece repetirse. La pregunta es, ¿dejarás que un grupo de criminales repitan la historia? No olvides seguirme en mis redes sociales, darle like, comentar y compartir, porque la única memoria que nunca falla es la memoria colectiva.